Bueno, buenos días a todos. La verdad que empezamos con unos minutos de retraso y, y me gustaría que empezásemos directamente entrando en la materia de esta sesión, de este seminario sobre Europa, que es ya una tradición en Madrid, desde que se celebró su primera edición en 1989. A lo largo de este seminario, y si se ven las sesiones y los títulos de los seminarios que se han celebrado, pues se ha ido dejando memoria de toda la evolución que ha tenido la Unión Europea y España también dentro de la Unión Europea, lo mucho que ha cambiado Europa y lo mucho que ha cambiado también el mundo, ¿no? En el que Europa sigue buscando la manera de actuar como un actor de peso. Eh, Doy las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por haberme invitado también a esta sesión. He participado en otras ediciones y es siempre un placer y un reto eh, moderar una de las mesas del seminario, porque siempre tiene participantes de altísimo nivel, como en esta ocasión, y los temas son igualmente retadores, ¿no? El título de esta sesión, El fin de la indiferencia y activación del compromiso ciudadano. Esto entre interrogaciones porque hay muchas dudas sobre el nivel de implicación de los ciudadanos y su nivel de compromiso. Y, y el subtítulo de la sesión es Unión política y autonomía estratégica. Eh, Tengo la impresión que vamos a centrar sobre todo esta sesión en la última parte del título, que es la autonomía estratégica. Porque es cierto que el contexto actual, el momento actual en el que está la Unión Europea, está marcado fundamentalmente por el contexto geopolítico global, que somete a la Unión Europea a múltiples presiones externas, pero también internas, y a múltiples presiones en todos los ámbitos. Presiones en el ámbito de la economía y la competitividad. Llevamos décadas donde la Unión Europea está perdiendo competitividad y está perdiendo relevancia económica respecto a Estados Unidos, pero también respecto a China. Presiones también y tensiones en el ámbito de la seguridad y la defensa, con una presión y casi una urgencia para desarrollar una capacidad de defensa creíble y autónoma. También la política de defensa de la Unión Europea lleva articulándose décadas, desde principios de los 90. Llegamos a 2025 sin todavía tener una capacidad de defensa creíble y que sea capaz de proyectarse autónomamente. Eh, Tenemos también las presiones internas que son muy considerables. El auge de fuerzas nacionalistas y populistas. Lo vemos en los resultados electorales en muchos países de la Unión Europea. Cómo se traduce esto también en las propias sociedades, en un creciente euroescepticismo en partes de la sociedad europea, y cómo con este contexto interno se pueden tomar las decisiones que hay que tomar para los retos que tenemos externos, que son retos casi existenciales para la Unión Europea. Pero para casi todos, no sé si funciona, creo que para casi todos estos desafíos es cierto que tenemos los diagnósticos adecuados, ya pues no nos faltan, los tenemos desde hace muchísimo tiempo en la Unión Europea, y además tenemos hojas de ruta muy concretas que marcan el camino a seguir para solucionar los retos o los desafíos que acabo de mencionar. Son los informes Draghi, informe de Merleta, presentado hace aproximadamente la primavera de 2024. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo se condensa en un concepto que todos hemos oído hablar de él en los últimos años, que es la autonomía estratégica, es decir, la capacidad de la Unión Europea de actuar de forma independiente en áreas críticas, pues como la defensa, la energía, la tecnología y el comercio. Reducir dependencias y vulnerabilidades
y poder consolidarnos como un actor en eso. Para empezar ya las intervenciones, quiero también comentarles que Fidel Sembagorta tendrá que abandonarnos antes, alrededor de las 12:30, y por tanto voy a pedir que en este primer turno de intervenciones pues, seamos un poco ágiles para que todos podamos compartir una primera reflexión. Pero a mí me gustaría empezar, Javier, contigo, porque creo que realmente lo que marca el contexto actual de la Unión Europea es el entorno geopolítico y el entorno internacional en el que nos encontramos. Y yo creo que un buen punto de partida, como me acabas de estar comentando, sería hacer un primer fresco, una primera reflexión sobre este mundo, ese entorno actual, que creo que quedó muy reflejado ayer en la sede de Naciones Unidas y específicamente en la intervención del presidente Trump. Y me gustaría que compartieses con nosotros unas cuantas pinceladas de lo que opinas del discurso de Trump y de lo que está sucediendo. Muchas gracias. No sé, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Hombre, creo que hay una cosa muy importante, muy desgraciada. El presidente Trump puede decir cosas en Estados Unidos, puede andar por los pasillos de países del Golfo, puede hacer todo. Pero ayer hablaba en la sede de Naciones Unidas, su primer discurso, porque tenemos presidentes el problema se oye, pues empiezo. Pues Sí lo tiene, pero falla un poco a ver. realmente con toda seriedad, es un serísimo problema con Estados Unidos. No es ya que hablen su parlamento, ni que hablen su sociedad, ni que hablen los periódicos, en las televisiones, y que tenga sus vías de comunicarse con la sociedad. Pero lo de ayer fue para mí tremendo. Yo no me esperaba esa despachatez, ese desdén con todo lo demás. ¿Cómo llegó a meter en el discurso, hablando como presidente de Estados Unidos, del proyecto que él tenía para el edificio de Naciones Unidas, que hubiera sido más barato, lo hubiera hecho él, y además no se pararían las escaleras, ¿no?, rodantes, ¿no? No quiero insistir, pero creo que estamos ante un serio cuestión. Y para hablar de Europa, muy importante. Yo creo que con esto de Estados Unidos tenemos que ver cómo podemos funcionar la Unión Europea, entender un poco también el ámbito de la Unión Europea, porque yo creo que vamos a tener momentos muy difíciles con Estados Unidos. Dicho eso, yo creo que hoy tenemos, como has dicho, dos documentos sobre la mesa. El documento de Draghi, el documento de Valletta, y yo creo que hay que dejar de pensar. Hay que empezar a actuar, y actuar rápidamente. Es decir, tenemos el camino, vamos a ponernos en marcha en ese camino. Y yo creo que si no lo hacemos estaríamos perdiendo un tiempo maravilloso que va a ser cada vez más difícil, porque las relaciones internacionales son más difíciles, y yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, poner en marcha todas las cosas que están puestas en los papers, y tomárnoslo en serio. Vamos a ver, si yo fuera un poquito más ingenuo, yo volvería a decir lo que dije hace un año, una cosa así. Yo creo que es este el momento, otra vez, para pensar en el euro.
¿Cómo se hizo el euro? El euro se hace no con todos los miembros de la Unión Europea, se hace con unos poquitos países de la Unión Europea. Se avanza y cuando ve que eso sale bien, todos se suman a él. Yo creo que esa lección de que las coalitions of the willing son muy útiles, lo tenemos que recordar hoy. Me diréis, ¿quiénes son los willings? Pues yo creo que si nos ponemos a pensar en quiénes son los willings, quizá acabamos encontrando quiénes pueden ser los willings. Porque yo creo que no saldremos de este atolladero con el derecho de veto real en la Unión Europea sin tener alguna flexibilidad que nos permita avanzar. Y yo creo que ahora mismo lo que tenemos que dar es un paso hacia adelante. Y un paso adelante que se vea por las generaciones que vienen detrás, que se vea por las gentes que están gobernando, que es posible hacer un paso hacia adelante. No solamente un documento, sino un paso. Y yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y hay que moverse inteligentemente, con tiempo corto, porque no queda mucho tiempo. El año es muy difícil, pero yo creo que esa es la única posibilidad. Segundo, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la Comisión la tenemos que defender. Es el instrumento más importante que tenemos hoy en nuestras manos, es la Comisión. Y la Comisión lo que hay que hacerle es pedirle que trabaje, pero también no criticarla en demasía. Yo creo que la Comisión debería ser una de las líneas más importantes para avanzar. Es verdad que la presidenta ha dado en algunos momentos algunas impresiones a la comunidad internacional que no nos gustaría ahora que no las hubiera hecho, pero creo que la Comisión como tal tiene que seguir adelante. Tenemos mayorías muy pequeñas. El Parlamento Europeo tiene una coalición muy particular, digamos. Y no os quiero decir cuando pasas ya a las coaliciones. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo serio. Los que todavía creemos, bueno, hablamos de esta comité a este proceso europeo, y que tendríamos que pensar en dar un salto. Y hay que preparar ese salto, y yo creo que además la situación internacional, geopolítica, nos va a obligar a hacer cosas juntos. Javier, si te parece, en la próxima ronda de preguntas hablamos precisamente de las herramientas. No, hablamos de las herramientas y de los pasos concretos que se pueden dar dentro de Europa. La situación internacional nos obliga, nos presiona. Yo quiero acuerdo entre todos. Quiero notarle bien porque sé el que está escribiendo recientemente y sí que está reflexionando mucho en los temas de defensa. Y le quiero preguntar de qué manera la relación es Estados Unidos, que es la realidad que tenemos delante, que es muy confrontacional o muy hostil con Donald Trump, pero que era también difícil en gran medida con la anterior administración y también fue de alguna manera patente la necesidad. De hecho, el concepto de la autonomía estratégica viene de antes. ¿Qué tipo de relación podemos tejer? ¿Sobre qué pilares tiene que basarse la relación transatlántica, en concreto la relación de la Unión Europea con Estados Unidos, y cómo esto va a determinar nuestra capacidad para avanzar hacia la autonomía estratégica? Gracias, Adrián. Buenos días, Albert. Bien, yo voy a centrarme, el ministro Solana se ha centrado, o ha empezado con el discurso de Trump en Naciones Unidas, y yo quería echar un poquito para atrás a lo que ha pasado este verano. Y entonces este verano, que empezamos el verano con la ambición que teníamos ya de 10 años atrás de la autonomía estratégica, y hemos acabado en el verano en
resignándonos a la sumisión táctica. Y me explico. Ha habido dos momentos en este verano, primero la cumbre de la OTAN, en la que había que aumentar los recursos para la defensa, eso estamos de acuerdo todos, pero la forma en que se hizo fue no mediante una negociación, sino una imposición. En segundo lugar, la negociación del acuerdo comercial no fue tal negociación, así lo ha dicho la propia directora general de Comercio de la Comisión, Sabine Weyand, que ahí no hubo negociación. Hubo también una aceptación de los términos muy beneficiosos para Estados Unidos en relación con Europa, y el propio presidente del Consejo, señor Costa, lo puso en estos términos. Escalar tensiones arancelarias por un aliado clave mientras nuestra frontera oriental está amenazada hubiera sido un riesgo imprudente. De manera que la Unión Europea ha optado por la sumisión táctica como un mal menor para lidiar con Trump en un momento de peligro para Europa, de una situación de inseguridad en la que lo último que hubiéramos querido es que el presidente Trump hubiera anunciado, por ejemplo, la salida de la OTAN, que hace unos años nos hubiera parecido una hipótesis radicalmente fantasiosa, pero que hoy en día, desgraciadamente, pues es una hipótesis realista. Sin embargo, la autonomía estratégica, cuando empezamos a elaborar el concepto hace 10 años, parecía que había dos opciones y podíamos decidir. La opción de ser más independientes en seguridad, en defensa de Estados Unidos, y la opción de seguir como estábamos, es decir, bajo el paraguas protector de Estados Unidos. La claridad del momento actual es que ya no hay esas dos opciones, porque los propios Estados Unidos han dicho que su presencia, su protección de Europa, su presencia de seguridad en Europa, tiene un tiempo que va a extinguirse, no sabemos cuántos años, sabremos algo más en la próxima edición de la Estrategia de Seguridad Nacional, de Defensa Nacional, y en la revisión de postura militar que van a presentar el Pentágono dentro de meses o antes del fin de año, en todo caso. Pero lo que está claro es que Estados Unidos está en una fase, más allá del presidente actual, en una fase de repliegue internacional, de rebajar sus compromisos internacionales para, digamos, librarse de lo que ven como unas trabas que les impide proseguir sus intereses y competir con lo que consideran como su gran rival, que es China. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento de necesidad en la que sin una defensa europea en condiciones no seremos capaces de salir de esta sumisión táctica y hasta podemos caer en una sumisión estratégica, que yo creo que es la hipótesis peor de la que podamos pensar, porque estaremos en una situación de debilidad permanente en la que las grandes potencias harán de Europa un campo de actuación en la que ya no seremos un actor que merezca un respeto internacional. Si quieres, ahora lo dejo aquí, pero en fin, también, ¿qué defensa europea? Desde luego va a haber que tener más recursos, eso creo que está acordado ya. Necesitamos una mejor financiación de la empresa privada. Quizás ahí el Banco Europeo de Inversiones puede pasar como ahora de financiar proyectos de doble uso a financiar ya proyectos de armamento. Los eurobonos han citado ninguna posibilidad. Necesitamos una industria a nivel europeo y para eso el fondo que ha aprobado la Comisión de 150.000 millones de euros para proyectos de varios países miembros, creo que es un gran paso adelante. Y luego, sobre todo, para la estructura de esta defensa europea tenemos que reflexionar. Javier Solana ha hablado de una coalición de voluntarios. Quizás esa sea la manera de avanzar en el marco de la Unión Europea.
o en paralelo. Otra opción sería una OTAN europea en la que Estados Unidos gradualmente se va yendo y nos la vamos quedando los europeos, empezando por teniendo el cargo europeo que siempre ha sido norteamericano de SAFEUR, y siguiendo por una progresiva dejación de responsabilidades americanas, vamos a decir, a 10 años para quedarnos nosotros con la OTAN. Pero, en todo caso, quiero terminar aquí esta breve intervención diciendo que quizás estamos en un momento más propicio para todo esto. Javier, tú sabes muy bien lo difícil que es trabajar con países que tienen diferentes intereses y experiencias históricas, pero en estos momentos yo creo que hasta los países bálticos y países del este de Europa, que eran los más reacios a dejar la protección americana, hoy en día se dan cuenta que esta protección tiene sus días contados y que solo podemos contar a futuro con estas suertes. Muchas gracias, Fidel. Pues vamos a dar la palabra a Bolek, nos estamos tuteando. No he presentado a los participantes porque hemos entrado directamente en materia, pero todos tienen el programa y pueden ver su filiación. Y desde la perspectiva polaca, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, yo creo que es muy interesante, conectando directamente con lo que acaba de contarnos Fidel, la prioridad absoluta de la defensa que estamos viendo ahora mismo en el seno de la Unión Europea, que Polonia inició en el primer semestre de este año la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y fue un semestre, digamos, marcado por dos asuntos. Uno, precisamente las grandes reuniones y las grandes decisiones que se tomaron en la Unión Europea para avanzar la unidad estratégica en la creación de una defensa con fondos y programas específicos, que la defensa dominó muchas de las reuniones de la presidencia polaca, y luego también fue una presidencia dominada por esa nueva realidad que es la presidencia de Estados Unidos. El comienzo de la presidencia polaca coincidió con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y digamos que fue un acelerador de toda la agenda en materia que tenía la Unión Europea, sobre todo con los primeros planteamientos que hizo Donald Trump nada más llegar respecto a Ucrania y respecto también a Gaza. Entonces, yo creo que si pudieras hacer un balance de lo que ha sido esta presidencia y cómo ve todos esos asuntos del contexto internacional y de la necesidad, pero al mismo tiempo las dificultades dentro de Europa de avanzar en el ámbito de la defensa. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por organizar esta conferencia y también a nuestra embajada aquí en Madrid, el Instituto Polaco de Cultura. Y en segundo lugar, no puedo resistir la tentación de decir algo en una capacidad privada que me da realmente mucha emoción volver aquí a España como uno representante de la primera ola de los becarios de Erasmus que, como en mi caso, sintieron aquí por primera vez que no hay conflicto ninguno entre identidad de ser polaco y europeo al mismo tiempo, ¿no? Y en mi caso esto pasó aquí en Santiago de Compostela, más concretamente, como becario. Y volviendo a los temas, sí, como tú has dicho, acabamos de terminar la presidencia de turno en el Consejo de la Unión Europea, la segunda vez en historia de nuestra pertenencia a la UE de 22 años. Y a lo mejor es más práctico si abordo este tema desde el punto de vista más amplio, no solo de defensa, sino de seguridad. De seguridad como un concepto más amplio que solo la defensa, porque la seguridad era el enfoque en todas las dimensiones, las 7 dimensiones de todas las acciones que hemos realizado durante este primer semestre. Yo creo que hemos logrado avanzar en muchos ámbitos, y tanto en el ámbito de defensa, de política interna, de seguridad económica, de seguridad informativa, porque hay un problema de desinformación muy grande que padecemos. En el ámbito también de seguridad en materia de salud, de seguridad alimentaria, que también es
es importante. Pero volviendo al tema de la defensa y el asunto en autonomía estratégica, ¿no? Es verdad que estamos desarrollando, hemos intentado contribuir con esos trabajos a lo que pasó con la propuesta que puso sobre la mesa la Comisión Europea sobre el programa SAFE, de préstamos de 150 mil millones de dólares que es solo un pilar de un programa incluso más amplio, ¿no? de ReArm Europe. Y eso es muy importante y para recuperar un poco lo que se ha perdido durante el periodo de paz que existió después de la caída del muro de Berlín, ¿no? que hemos vivido en un periodo de estabilidad y un poco de renta que provenía de esto, pero ahora no quiero decir que siempre teníamos razón en Polonia sobre la amenaza rusa, pero sí, siempre teníamos razón, ¿no? La verdad es que no es el único peligro. Nos sentimos muy bien que los países del flanco sur de Europa tienen un punto de vista un tanto distinto, pero eso es comprensible, pero la amenaza es real, afecta a todos nosotros en varios ámbitos. Los ciberataques realmente no conocen fronteras y eso realmente no da igual, ¿no? Dónde estás, ¿no? Si estás en Tallinn, en Varsovia o en Barcelona. Y otra cosa, el concepto de autonomía estratégica, claro, lo entendemos, pero la verdad es que desde Polonia no les va a sorprender que nosotros sentimos este vínculo, seguimos sintiendo este vínculo muy fuerte con los Estados Unidos. Realmente, el quien ocupa la Casa Blanca realmente es la cuestión, realmente es importante, claro, pero no es la cuestión fundamental. Lo que es fundamental es que en términos militares, simplemente, estamos a años luz de lo que pueden aportar a seguridad europea los estadounidenses. Y por supuesto que tenemos que desarrollar nuestras capacidades, recuperar la fuerza de la industria militar europea. Es imprescindible y yo creo personalmente, y no solo yo, que invirtiendo en industria militar, esto puede ser uno de los motores e innovación también de la economía europea a largo plazo. Pero yo quisiera introducir aquí otro concepto, sin negar el valor de autonomía estratégica, pero el concepto de armonía estratégica. Porque con los Estados Unidos, no sé, y tanto los vínculos políticos y militares y económicos, comerciales, a pesar de todas estas tensiones que existen, que son muy grandes realmente, siguen siendo un punto importante de la realidad pues otra cosa que a lo mejor refiriéndome, haciendo un poco de vínculo a lo que acaba de decir señor Solana sobre el discurso. Yo no soy el portavoz ni mucho menos del presidente de Estados Unidos, pero por ejemplo de este discurso de anoche en la ONU, yo lo que vi por ejemplo, otro aspecto en las noticias de la televisión era un apoyo fuerte a soberanía ucraniana sobre el territorio completo, ¿no? Sobre las fronteras que con el apoyo de Europa, de los Estados Unidos, se puede todavía recuperar, que es algo obvio, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, pero escuchar estas palabras en la ONU de parte del presidente de los Estados Unidos, yo creo que es una cosa buena, ¿no? Pues nada, yo creo que realmente hemos hecho algunos avances y vamos a seguir aportando unos granitos de arena a este trabajo de defensa europeo colectivo, que es nuestro futuro, ¿sí? Seguro que tenemos que ocuparnos de nuestra propia seguridad, esto sin lugar a dudas, pero sin hacerlo de la manera algo
los detalles, por supuesto que son importantes, pero a nivel estratégico, sin hacerlo en una manera conflictiva, por lo menos de nuestra parte hacia los Estados Unidos, intentando buscar las soluciones, que no es fácil, sí, es seguro, pero esto que opinamos. Muchas gracias. Bolek, la verdad es que hace también unos meses Donald Trump se sentaba como indudable o incuestionable que para finalizar el conflicto en Ucrania tenía que ceder territorio. Entonces es muy difícil saber realmente en qué punto estamos, ¿no? Joan, tú has estado en los últimos 5 años trabajando con Calder, en el gabinete de Josep Borrell, y has estado trabajando en todos estos temas. Y yo me gustaría preguntarte cómo se ha ido gestando este concepto de la autonomía estratégica y sobre todo cuál es el estado actual. Una vez que ya has salido de Bruselas, tenemos una nueva comisión, hemos renovado las instituciones y cuando empezó el mandato de Borrell, salíamos de un primer Trump y cuando termina su mandato tenemos un nuevo Trump. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿Hablamos todos de lo mismo cuando hablamos de autonomía estratégica? Muchas gracias. Yo voy a estructurar mi intervención ahora primero en daros 5 escenas para que sean ustedes realmente quienes saquen las conclusiones de cómo estamos en este tema. Luego voy a preguntarme por qué serán estas 5 escenas y luego diré lo que en mi opinión se debería hacer para superarlas. La primera escena fue que ahora recientemente, hace unas semanas, la presidenta de la comisión hizo un viaje a los 5 países fronterizos con Rusia. Y antes de hacer el viaje, dio una entrevista al Financial Times, en la que el periodista le preguntó cómo iban los planes del despliegue de tropas en Ucrania como parte de las garantías de seguridad que se van a dar a Ucrania con el backstop de Estados Unidos. Y entonces la respuesta literal de la presidenta fue que los países europeos tienen planes bastante precisos al respecto. Pues al día siguiente, el ministro alemán de Defensa salió diciendo que la Comisión no tiene ni responsabilidad ni competencia sobre el tema y que para estas cosas es mejor que se mantenga callado. Esto es la primera escena. La segunda escena es, y ustedes se preguntarán, bueno, pero si la Comisión no tiene competencias ni responsabilidad sobre el tema, alguien las debe tener. Entonces, en los tratados se estipula que quien las tiene es la Agencia Europea de Defensa. Entonces, si alguno de ustedes no sabe ni de su existencia, pues no están solos, porque hay presidentes de gobierno de los Estados miembros que también desconocen su existencia. Esa es la segunda escena. La tercera escena es, que es una cosa que se sorprendía mucho, en eventos que se hacían específicamente para el apoyo de la industria militar de Ucrania, con miembros de la industria, más de un ponente empezaba su intervención pidiendo disculpas a Ucrania porque la munición que se le enviaba desde Europa, incluso el tipo más básico, más estándar, requería para poderse utilizar la maquinaria del país que la enviaba. Con lo cual la interoperabilidad realmente era un mito y no se cumplía ni con el tipo más básico de munición. Esa es la tercera escena. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero yo sí que veo que Europa está haciendo cosas y tal. Y dice, sí, dice, muchas cosas de las que habrán visto son iniciativas de algún presidente, que siempre es el mismo, que es el presidente de la República Francesa, en el que ha convocado a sus homólogos europeos
ya en un buen número de ocasiones en París y casi siempre luego hace una rueda de prensa en algunas de las cuales él ha dicho, dice, he dado instrucciones a mis ministros de defensa y de exteriores que se coordinen con sus homólogos en los 27 para dar seguimiento a lo que hemos tratado aquí hoy. Y de eso la verdad es que nunca se sabe nada y cada cumbre que se hace parece que sea un nuevo empejar. Entonces, esa ha sido la cuarta escena. Y la quinta es, entonces, de verdad, ¿quién se está ocupando del tema ahora? ¿Quién se está ocupando de dar respuesta a la amenaza en defensa que tenemos? Pues, de verdad, las instituciones europeas lo que están haciendo es subcontratar el problema, en primer lugar, a los países afectados y con un protagonismo muy destacado de Polonia. Polonia es el que, ya hace años, con un acuerdo total de los partidos, es el único que están de acuerdo, pues han tomado cartas en el asunto con una compra de armas muy importante. Y para esta compra de armas, ¿qué han hecho? Pues bastante lo mismo que hacemos todos cuando compramos un teléfono. O bien lo compramos a Estados Unidos o a Corea del Sur. O bien compramos Apple o Samsung. La gran compra que han hecho de armamento para realmente que actúe de forma disuasoria para el ejército ruso se ha hecho, no sé si en partes iguales, pero fundamentalmente a empresas de Estados Unidos y empresas de Corea del Sur. Y cuando se les ha preguntado, bueno, ¿y por qué no han comprado a empresas europeas? Que vamos a decir lanzar. La explicación oficial ha sido por el plazo de entrega. Bueno, entonces, ¿por qué se dan estas escenas? Yo pienso que se dan porque Europa no tiene un capitán. En el último discurso del Estado de la Unión del presidente Juncker, él manifestó la necesidad de que Europa tuviera un capitán. Y ahora la verdad es que no hay un capitán. Y entonces, ¿qué cosas ocurren? Pues ocurre que dan el presidente del Consejo de Europa hace un discurso y explica lo que ha contado el embajador, que las negociaciones del tratado comerciales con Estados Unidos se vieron totalmente condicionadas por la existencia de la guerra de Ucrania y el presidente Costa lo explicó en un discurso y cuando hizo un tuit del discurso destacó precisamente esta parte que ha leído el embajador. Y cuando se ha hecho la misma pregunta a la presidenta de la comisión y se le ha dicho, oye, ¿ha habido alguna relación entre lo que ustedes han aceptado en el campo de golf y la situación en Ucrania? Y dice, no, ninguna. Son cosas totalmente independientes. O sea, con lo cual, en un tema, digamos, del punto geopolítico más importante que estás negociando ahora, los dos líderes de Europa dan versiones totalmente contradictorias del mismo hecho. Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo creo que lo fundamental sería nombrar un capitán, o por lo menos delegar para ciertas tareas la responsabilidad y el poder de hacer algo a alguien. Hacer un capitán sería muy complicado. En este momento reformar los tratados es absolutamente imposible. Pero con Coalition of the Willing o de la manera que fuese, la necesidad es encargar a alguien la posición de negociar. Entonces, ¿y qué es lo que tiene que resolver Europa ahora? Desde mi punto de vista es responder a Chirac. A una cosa que le dijo él a Clinton, y le dijo, mira, dice, tenemos que crear un sistema integrado dentro de la OTAN para que Europa pueda actuar cuando el tema, por la razón que sea, no merezca el interés de los Estados Unidos. Y esa respuesta a día de hoy no existe. O sea, esa respuesta ¿existe o no existe? Sí que existe. Existe. Prioridad existe. El
Que existe, por parte del presidente Trump, ha dicho que quiere seguir ayudando a Ucrania y que va a poner todo el material que sea necesario. Y se lo va a dar a la OTAN para que lo pague la OTAN, es decir, para que lo paguen los europeos. Luego alguien ya está haciendo cosas, ¿no? Es esto. Este es uno de las, lo ha mencionado también Fidel, ¿no? Este es uno de los objetivos, ¿no? Reactivar, impulsar o realizar finalmente lo que se conoce como el pilar europeo de la OTAN, ¿no? Joan, no sé si has terminado la intervención. Sí. O sea, era la broma, o sea, me ha contestado diciendo, o sea, Trump ha encontrado la manera que es que los europeos me paguen a bien armamento y así, y eso es la manera. Pero eso, digamos, eso como que los pesos, Mira, te tienes que ir, bueno, muchísimas gracias, siento como pueda ser. por eso se ve claro, digamos, que los países europeos todos tienen una cárcel. Y a día de hoy, cada país sigue pensando por su ejército y para desarrollar la industria armamentística de su país. Y en este momento todo el mundo está en una carrera para establecer un campeón nacional que verdaderamente, en vez de pensar en conjunto en toda Europa, lo está haciendo todo. Y tú tienes Rheinmetall en Alemania, Leonardo en Italia, en cada país. Nosotros lo estamos haciendo con Indra y los gobiernos, en vez de sentarse y hacer una reestructuración europea, lo que cada gobierno lo está viendo como una carrera a ver cuántas cosas yo me puedo llevar a mi país. Lo cual es totalmente contradictorio. Una de las frases que a mí más me llamó la atención del Formeleta era que conforme cada país avanzaba más en su propia soberanía o en objetivos nacionales, debilitaba más a la Unión Europea. O sea, avanzar de manera nacional o reforzar tus sectores o tus iniciativas se traducía automáticamente en una debilitación del conjunto, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay que avanzar en muchos ámbitos y además avanzar muy deprisa, lo cual es, digamos, es muy difícil dentro de los mecanismos y del método comunitario, del método de la Unión Europea, ¿no? Que requiere grandes consensos, que tiene unos sistemas de votación que impiden esos consensos y que impiden tomar decisiones en muchos ámbitos. Sin reformar los tratados, Javier, ¿cómo podríamos avanzar? ¿Qué coaliciones de voluntarios se podrían hacer y en qué ámbitos? Igual que se hizo con el euro, ahora mismo, por ejemplo, para la defensa, para evitar esa fragmentación de la industria y para crear una capacidad realmente europea. Para cada una de las metas que tenemos, ¿cuáles serían las coaliciones? ¿Con qué países podemos contar? Teniendo en cuenta la situación política ahora mismo en Francia y la situación en Alemania, ¿no? Es muy difícil. Todo es muy difícil. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones de actuar. Si no, seguiremos hablando y hablando y hablando. Yo creo que hay unos momentos en la Unión Europea que se tiene que poner de manifiesto que se actúa en esa dirección. Y con que tomara la Comisión, con el acuerdo de los países, etcétera, una decisión sobre algún tema que tenga que ver con la defensa, sería importantísimo. Y eso creo que no es imposible. Es concentrarse en los temas más importantes que se saben los que hay. ¿Cuáles son? Para mencionar. La agencia de la Defensa Europea, que la ha dirigido hasta el español, que fue mi jefe de gabinete cuando yo estaba en la OTAN, lo ha dicho muy claramente, lo atiene ya. Si es que hay muchos documentos que ya están hechos para eso. Y lo que pasa es que no queremos darle el salto. Y no queremos dar el salto porque, salvo Polonia,
en una cierta manera y España en otra cierta manera, estamos dispuestos a movernos en esas direcciones. Pero es verdad que tenemos que ver qué pasa con Alemania y qué pasa con Francia. El euro se hizo con Francia y Alemania, como los dos países primero, ¿no? Inglaterra. Y el resto se fueron uniendo después. Yo creo que no es una mala manera de avanzar. Y desde luego, lo que estamos haciendo ahora mismo es perder el tiempo. Realmente, es una manera de perder el tiempo. Y en unas circunstancias donde el mundo es muy difícil, donde tenemos unos americanos muy particulares, donde tenemos unos chinos que cada día son más importantes. Hemos visto, fijaros la foto que vimos en China hace unos días, cuando el aniversario de la derrota de Japón, ¿no? ¿Os acordáis, no? Había 3 personas allí dirigiendo la operación: China, Rusia y Corea del Norte. Los 3 son potencias nucleares. Corea del Norte es una potencia nuclear. Bueno, todas estas cosas las tenemos que no solo verlas, sino sacar consecuencias de todas estas cosas. Yo creo que hay suficiente material en los archivos de la Unión Europea, muchos en los acuerdos de Saint-Mihiel y las reuniones de los ministros de Defensa, mucho de la Agencia Europea de Defensa, que tiene muchas cosas hechas. Y yo creo que lo que hay que poner es tratar de darle un paso en esa dirección, y yo creo que habría mucha gente que seguiría. Yo creo que todo el mundo está esperando que haya algo. Yo creo que la situación como está en el mundo nos va a obligar a los europeos a hacer algo. No tiene sentido que sigamos así. Y yo creo que el sentido común se pondrá y tomaremos un camino para avanzar, aunque sea un paso. Pero de la situación actual hay que salir con un paso. Si no damos un paso, no saldremos. Eso es mi visión. Gracias. Bolek, desde Polonia, cuando se habla de avanzar en círculos concéntricos, en geometrías variables, en coaliciones de voluntarios, etc., siempre que se plantea esto en la Unión Europea de los 27 actual, se entiende que Polonia tiene que estar en estas coaliciones. ¿Cómo se ve desde Polonia las prioridades en el ámbito de la defensa? ¿Cuál es el camino que desde Polonia se prioriza? Sí, ¿cuáles son las prioridades que Polonia ve en el ámbito de la defensa y con qué países Polonia piensa que la Unión Europea debería avanzar? Tanto en la creación de una capacidad europea de defensa o incluso en el reforzamiento, en la realización de un pilar europeo dentro de la OTAN. ¿Cuál es la posición de Polonia? Pues yo creo que la respuesta es bastante sencilla con los países que tienen recursos, en primer lugar, y tienen voluntad de utilizar estos recursos. Son y cosas imprescindibles en este balance. Y Polonia, por ejemplo, junto con España, por supuesto, participa en un formato, no sé si bien conocido, como que se llama Weimar Plus, a nivel de ministros de Asuntos Exteriores desde hace un año. Es un grupo de Polonia, Francia, Alemania, España, Italia y también Reino Unido, que es también muy importante en este contexto porque ya no es miembro, por supuesto, tomamos nota de la Unión Europea, pero ahora está realizando una tarea bastante importante de aproximarse de nuevo, con líneas rojas que tiene muy fuertes, por supuesto, pero a nivel, en materia de seguridad y de defensa, yo creo que los británicos tienen realmente mucho que aportar, muchos recursos, y ellos los quieren utilizar. Y por eso yo creo que son importantes. Y también creo que Turquía tiene un papel importante. No es un
tiene sus intereses que hay que tener en cuenta. Es una posición geográfica, una historia, una relación con Rusia bastante específica y unos vínculos muy fuertes también económicos, pero es un miembro pleno de la OTAN y también yo creo que Turquía tiene en nuestros cálculos debe tener un lugar destacado. Y lo tienen. Y desde nuestro punto de vista tenemos unos vínculos muy fuertes a nivel político y militar también con Turquía. Y pues nada, ahora yo, tal y como digo, ¿no? En materia de defensa, seguro que Europa tiene que desarrollar tal como puede. O sea, y comenzando con los gastos que yo en Polonia aquí está en la vanguardia con 4,7% del PIB, que no dice nada si no se le compara, si no se ve de cuánto dinero estamos hablando. Estamos hablando este año de más o menos 50.000 millones de dólares, ¿no? Que es más o menos doble de lo que gasta Turquía y España para este tipo de gastos y la mitad y lo mismo de lo que gasta Francia, ¿no? Para mí, si alguien me hubiera dicho hace 20 años que Polonia habría gastado igual que Francia en materia de defensa, yo nunca me creería esto, pero es necesidad, lo hacemos por nuestra propia seguridad, pero yo lo digo y lo digo en serio, nuestro ministro de Hacienda nos asegura que todo va bien, que son gastos asequibles y también una parte de esos gastos, una parte, no todos, pero una parte puede ser utilizada como una fuente de otra fuente adicional de desarrollo económico y de inversión. Por supuesto, usted ha mencionado correctamente que hay este dilema muy profundo, ¿no? Que cada país quiere desarrollar su propia industria de defensa y tendríamos que pensar y dar un paso adelante, ¿no? De alguna manera, y por encima de este tipo de pensamiento nacional, pero a lo mejor algún día llegará cuando vamos a consolidar la industria en más alto grado. Y pues, y creo que puedo terminar aquí. Muchas gracias. Joan, permítame que cambie un poco el tema que estamos hablando tan centrados en la defensa y vuelvo un poco a los enormes retos que tenemos en búsqueda de esta autonomía estratégica que va mucho más allá de la defensa y las dificultades de realizarla, porque todavía la Unión Europea sigue funcionando de una manera intergubernamental y, por tanto, el conjunto de la Unión Europea se ve siempre condicionado por los gobiernos nacionales y por el estado de ánimo y por las sociedades de cada país. En este sentido, lo cierto es que estamos hablando aquí de algo que pueden parecer abstracciones, metas muy complejas que requieren muchísimos recursos, algo que se dice que es voluntad política, que es una cosa muy abstracta que no sabemos si existe o no, pero sí por lo menos mucho empeño político, mucho capital político. Pero nos encontramos con unas sociedades en la Unión Europea, pues con un auge de los partidos políticos populistas, nacionalistas, en algunos casos claramente de extrema derecha, que son antieuropeos. Es decir, ¿cómo podemos avanzar en los frentes que tenemos por delante, ya sea en el ámbito de defensa o en el de la competitividad o en la realización verdadera del mercado único para tener realmente las capacidades económicas, militares, incluso políticas que se necesitan para ser alguien hoy en día, cuando nuestra propia sociedad en Europa está muy dividida y en mitad de una ola populista que realmente no favorece la consecución de estos grandes objetivos y el respaldo ciudadano que hay detrás. Aunque al mismo tiempo vemos en los eurobarómetros la opinión muy favorable que hay para la Unión Europea. Pero ¿cómo podemos conjugar todo esto? Porque básicamente las fuerzas populistas que están ahora ganando elecciones en muchos países
son básicamente antieuropeas. ¿Por qué esto es así? O sea, en primer lugar, la solución era pues, que llegara lo que ha dicho el ministro Solana, de que alguien haga algo, que surgiera el líder que, como en su tiempo, por ejemplo, Kohl, supieron dar unos pasos que en ningún sitio estaban escritos. O sea, podían haber salido, podían no haber salido, y antes de emprenderlos, todo el mundo pensaba que no era posible. Con lo cual, pero mientras esperamos a eso, los partidos populistas explotan algo que es cierto, que por ejemplo el otro día expresó en Santander el presidente de Castilla-La Mancha, Paje, que dice, es que nosotros vamos para allí y los que nos tienen que estar ahí dando servicios, velando por nuestros intereses, y que parece que tengamos que tengamos que ir allí pidiendo perdón. Y, o sea, refiriéndose yendo a Bruselas. Dice, vamos a Bruselas, y lo dijo así. Y una de las sorpresas mías de estos años en Bruselas es que, pues, algunas veces, por ejemplo, en el avión, cuando ibas a Bruselas o Estrasburgo, pues te días con un consejero de comunidad autónoma que verdaderamente expresaba su desajón, digamos, y su cabreo por la dificultad que tenía de conocer los verdaderos interlocutores con poder sobre un problema concreto que tenía y de engarzarse en el proceso de decisión de cosas que le eran relevantes, o sea, realmente importantes. Pero mi sorpresa ha sido que las grandes multinacionales europeas, alemanas, tienen los mismos problemas. O sea, la interacción es verdaderamente kafkiana. Y eso es muy fácil de explotar de una manera populista. O sea, en el primer debate que hubo en las elecciones, estas últimas, para el Parlamento Europeo, en el primer debate que participó la presidenta de la Comisión, sin de verdad sin presentarse, al lado tenía al representante del Vox europeo, y el representante del Vox europeo lo primero que dijo es: nosotros la primera medida que tomaremos será despedir de 1.000 funcionarios, empezando por usted, señora presidenta. Claro, eso es... Eso es muy trumpista. Claro, ¿no? o sea, eso es... esta imagen que sufre, o sea, que es real, es súper fácil de explotar. Y los populismos que construyen su discurso en tener varios fantasmas contra los que luchar, pues este es uno casi a los que, o sea, es inevitable que lo exploten, por decirlo así. Entonces yo no creo que una gran reforma de las instituciones evitara el antieuropeísmo de las formaciones populistas, pero eso no quita que sería en beneficio de todos realizarlas y poder contestar y que el discurso de un presidente como una autónoma fuese, en vez de decir parece que tengamos que ir ahí a pedir perdón, para nuestra comunidad es súper útil en esto y lo otro. Muchas gracias, Joan. Bueno, y después de este totum revolutum de ideas y de visiones sobre Europa que hemos tenido aquí, yo creo que vamos a abrir este diálogo a todos vosotros para que podáis trasladarnos vuestras preguntas y tener una reflexión más amplia. Bueno, vamos a empezar con Miguel Ángel, luego seguimos con Victoria. Miguel Ángel por cadencia. Bueno, voy a hacer 3 preguntas que no tienen nada que ver una con otra. La primera es sobre la competitividad. Entonces, existe un modelo europeo, como hay un modelo norteamericano, como hay un modelo asiático. Ese modelo europeo es muy envidiado, o ha sido hasta ahora muy envidiado, porque es el modelo de
las pensiones, de la educación, de la sanidad, o sea, del estado de bienestar. Pero es que ahora resulta que todo eso está siendo visto como un lastre para la competitividad. O sea, que para aumentar la competitividad deberíamos achinarnos, hacernos un poco prochinos y prescindir de las vacaciones pagadas, de todas estas, de todo este estado del bienestar y trabajar en una cadena de producción y conformarnos con una tacita de arroz cada no sé cuántas horas y se acabó la cuestión. Entonces seríamos más competitivos, porque si no, si los chinos seguirán avanzando y nosotros estaremos pues muy contentos mientras nos comen la tostada. O sea, de ver el estado de bienestar como una gran conquista a verlo como un lastre que nos pone en inferioridad de condiciones. La segunda cuestión que me gustaría alguna respuesta es sobre esa decisión que se va plasmando de ver a los Estados Unidos replegándose, el repliegue. ¿Alguien ha pensado, todos estos think tanks maravillosos que hay en los Estados Unidos, que el despliegue norteamericano tiene que ver con el comercio norteamericano? Que muchas de las cosas que han conseguido tienen que ver precisamente con que están desplegados. Si los Estados Unidos se repliegan, ¿les será tan fácil el comercio? ¿Tendrán tantas ventajas? ¿Se las daremos, por supuesto? Tengo mis dudas. Tercero, hay muchos problemas, pero uno es la necesidad de que la izquierda se reconcilie con la defensa y con las Fuerzas Armadas. En el Congreso de Bad Godesberg, la socialdemocracia alemana se reconcilió con la Wehrmacht y después, y con esa reconciliación, estuvo, yo creo, en condiciones de idoneidad para ganar las elecciones, como después sucedió. Teníamos dos preguntas ahí, Victoria. Así que vamos a recopilar pues 3 preguntas, por ejemplo, y luego hacemos otra ronda. Victoria, y más atrás tenemos otra. Hola, no sé si se oye. Sí, muchas gracias. Mario Draghi la semana pasada, haciendo balance del cumplimiento de los objetivos de su plan, ¿no? Hace un año, fue muy duro y una de las cosas que dijo es que la inacción, o advirtió, ¿no?, que la inacción no solo amenaza la competitividad de Europa, sino también su soberanía, que me parece un punto relevante. Aquí hemos hablado de que es necesario actuar, de que tenemos una hoja de ruta, pero ¿cuáles son los principales obstáculos, ¿no? Se trata, Draghi también mencionaba, ¿no?, la lentitud de respuesta de la Unión Europea, la inoperancia de las instituciones europeas, ¿no?, que yo creo que también hay que responsabilizarse. Se trata también de las dificultades o las resistencias de los estados soberanos a la hora de hacer renuncias, ¿no?, en competencias o de delegar soberanía. Tenemos también el frente de la inestabilidad política de algunos países miembros, véase Francia, ¿no?, y con fuerzas en los dos extremos claramente anti-europeas, ¿no? Es un panorama complicado. ¿Está Europa condenada al fracaso? Digo, teniendo el revulsivo de Trump, que ocurrió 2 meses después de la presentación del plan Draghi, no se ha hecho nada, prácticamente nada. Me gustaría también repasar un poco el tema de los obstáculos y si es así, si compartís esta visión un poco pesimista. Gracias. Sí, de tantas. Pensé que ahí andaba. Sí.
Gracias, buenos días. No, se ha hablado mucho del Eurobarómetro y yo creo que hay una cierta complacencia porque yo no sé la pregunta que hace el Eurobarómetro. Evidentemente, 80% de los europeos, de los españoles, estamos a favor de la Unión Europea, pero yo no sé si eso se traduce en un verdadero compromiso, porque luego las elecciones no votamos el 80% en las elecciones europeas. Y el compromiso, por ejemplo, en la defensa del frente este, por así decirlo, nosotros estamos muy lejos y a mí me parece que hay bastante indiferencia y bastante apatía. Y lo comentábamos hace un rato también, no solo las personas que hemos estado, digamos, más involucrados en los años 70, 80, sino, por ejemplo, la juventud. Es decir, no sé hasta qué punto ese Eurobarómetro nos está dando una cierta imagen, un cierto espejismo, y a la hora de la verdad, los que están más comprometidos son los que están más cerca del peligro, como ha dicho muy bien el representante de Polonia, ¿no? Es decir, nosotros yo creo que estamos muy lejos física y psicológicamente del problema europeo. Y a mí las estadísticas no me las creo mucho cuando dicen que el 80% estamos a favor. Claro, lo mismo que el 80 o el 90 o el 100% estamos a favor de la paz. Pero eso luego, ¿qué significa? ¿En qué se traduce? Estamos a favor de Europa, pero hemos visto que los presidentes de comunidades autónomas, hasta las empresas privadas, tienen una dificultad. No nos sentimos muy identificados, no nos movilizamos mucho. Entonces, yo tengo esa duda porque todo el mundo todos ustedes han manejado el Eurobarómetro y tengo mis dudas. Gracias. Pero mejor eso que lo contrario. Yo solamente una nota antes de que respondan los panelistas respecto a lo del Eurobarómetro. Claramente es así. Yo lo he indicado también como una contradicción luego, tanto la participación en las elecciones europeas como cuando luego ves los resultados de las elecciones nacionales. Es decir, hay un gap ahí que, bueno, pues que yo creo que tiene que ver con que generalmente estar a favor de la Unión Europea es algo positivo, es muy difícil cuestionarlo, pero luego cuando se concreta en medidas concretas y en propuestas específicas de los partidos en cada uno de sus países, ahí se revelan un poco las preferencias, ¿no? Y también incluso en el espacio que ocupa la Unión Europea en las políticas europeas o los posicionamientos europeos dentro de las campañas electorales en cada país, en los debates, ¿no? Creo que es un poco así. Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar. A mí también me gustaría responder un poco a lo de la competitividad, pero prefiero que lo hagáis vosotros, que sois los expertos, que yo soy solo una moderadora, observadora. Competitividad de la Unión Europea, estado de bienestar, la izquierda. ¿Por dónde empezamos? Pues solo un comentario, pero comenzando con el Eurobarómetro, por supuesto, en el caso polaco, que también las tasas son muy altas. Los ciudadanos que declaran cierto apego a las instituciones comunitarias y a la integración europea muy parecidas a lo que ocurre en el caso español, 75%, y es algo constante y es algo que es una base para la política de cualquier gobierno. Pasa lo que pasa, qué partido está en el gobierno, pero tiene que tener en cuenta esta realidad social que es muy arraigada. Pero eso no resuelve el dilema, porque tal y como se ha dicho, la democracia es un tema eterno, digamos, ¿no? Cómo profundizar la democracia a nivel europeo. Tenemos el Parlamento Europeo que está realizando un trabajo muy importante, pero a la mayoría... Tenemos que ser honestos, a la mayoría de los ciudadanos no les apasiona lo que hacen los eurodiputados, no les apasiona. Y pueden ser también críticos con los políticos nacionales, pero eso es algo que tiene relevancia más directa, ¿no? Por supuesto que no solo el Parlamento Europeo es el único foro, ¿no?, donde se debate
pero hay otros, ¿no? Como a nivel de comité de regiones, de comité económico social, pero esto tampoco resuelve el dilema, porque creo que hay que adaptar las medidas, pero siempre tomando en cuenta lo que usted ha dicho sobre la imposibilidad de práctica de reforma los tratados ahora, porque no llegaríamos a ninguna parte con el proceso, yo creo. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo se comunican y cómo piensan sobre los asuntos de actualidad los jóvenes, ¿no? Que sin tener en cuenta las posibilidades de influir de alguna manera el proceso de toma de decisiones, el debate, de manera utilizando los ordenadores y los teléfonos móviles, ¿no? Por ejemplo, de manera más amplia, yo creo que estaríamos un poco negando la realidad en la que vivimos. Y bueno, pues, ¿qué es? Muchas gracias. Joan, ¿querías? Yo quiero responder a la pregunta de la competitividad. Lo que tiene Europa es un problema de innovación, que ya hace mucho tiempo que no innova nada. Y desde ya las administraciones, o desde los tiempos de Kohl, Mitterrand, se utiliza la Unión Europea como el foro donde trasladar la responsabilidad por esa falta de innovación y se le encarga un programa europeo que en todos los casos no ha producido nada y sobre el cual no hay un escrutinio posterior. Entonces dirá, bueno, ¿y Airbus? Bueno, siempre se pregunta sobre Airbus. Airbus no fue fue un programa intergubernamental en el cual se dio dinero, se permitió que los estados apoyaran una industria que en ese momento ya era muy competitiva para dar el paso a la aviación civil de masas. En cambio, en el resto de ejemplos, desde el principio el apoyo a la televisión digital. Luego se intentó el Google europeo. La comisión anterior inició con una superley para hacer el European Cloud, o sea, la nube. Y todos esos son subvenciones al IBEX europeo, que no tiene ninguna experiencia en ese tipo de industria y que solo es dinero regalado que no produce ni un resultado. Y además se hace con argumentos que no tienen ninguna base. Yo conozco bien el de cloud. En la legislación de cloud oficial de Europa, el único argumento que se da para justificar el apoyo es que las pymes europeas supuestamente pagan un alto precio para acceder a los servicios de cloud que están en manos solo de 3 multinacionales americanas. Y eso que está en la ley es radicalmente falso, porque la cloud lo que ha hecho es reducir enormemente el coste de acceder a Internet por cualquier tipo de empresa. O sea, yo lo conozco en mi empresa. Nosotros, cuando empezamos a utilizar los servicios de cloud de una de estas multinacionales americanas, por el mismo servicio pasamos de pagar 10.000 euros por el día de mayor tráfico de Internet que había en España, 10.000 euros por un día, a $54. O sea, por eso se utiliza, porque es ultra competitivo. Estas empresas no tienen ninguna concesión de la ONU para tener un servicio en régimen de monopolio. La gente lo utiliza porque dan servicios competitivos como fruto de una innovación feroz, súper competitiva entre ellos, y por eso se utiliza. Entonces, ¿dónde está la solución? Yo creo que estos programas de política industrial repartiendo dinero a los sospechosos habituales tendría que cesar. Es increíble cómo es la reacción que tienen cada comisión que llega de algo hay que hacer y se presenta el plan obvio que es ese, cuando todas estas empresas han empezado todas en un ambiente universitario muy competitivo que es el norteamericano. Yo tengo una experiencia personal de haber estudiado ingeniería aquí y de haber estudiado en el MIT de Boston. Y claro, ahí lo ves, si los mismos estudiantes que están aquí estuvieran allí,
Allí estarían lo que hacen ahí, o sea, produciendo ideas y empresas literalmente cada año. Y mientras están aquí, toda su capacidad que tienen de innovar, por lo menos en la nuestra, se les cercena. Perdona, Joan, no me resisto a intervenir para sacar un poco la patita en favor de la Unión Europea. Este ecosistema innovador que ha dado lugar a los gigantes tecnológicos, aparte de tener otras consecuencias de estas empresas a nivel global a muchísimos niveles, para empezar incluso en el estado de nuestras democracias, ha pasado también por otra cosa, que es también lo que el informe Draghi y Letta tratan de atajar. No es solo que existe este ecosistema innovador alrededor de las universidades, en un garaje, etcétera, sino existe, para empezar, el capital, el dinero, los vehículos financieros que hacen posible financiar ese tipo de innovación y un mercado de capitales muy potente y muchísimo dinero que fluye hacia estas empresas. No es solo lo que tú has comentado, es decir, y precisamente el informe Draghi y el informe Letta lo que pretenden en primer lugar es hay que utilizar las herramientas que tiene la Unión Europea, que las tiene a medio gas, y esto conecta también con la pregunta de la competitividad. Es decir, tenemos un mercado único, pero la realidad es que el mercado único no está completado. La realidad es que el mercado único está a medias. La realidad es que en determinados servicios los países de la Unión Europea tienen aranceles entre ellos. No hay un mercado único de verdad. Y por tanto no tenemos tampoco una integración de los mercados de capitales y por tanto el capital europeo invierte en Estados Unidos porque gana mucho más dinero, tiene mayor rendimiento que invertir en el mercado único europeo. Entonces, son capas de cosas. Entonces, la primera decisión para algo que mencionaba también Javier, vamos a utilizar las herramientas que tenemos para hacer algo, para ponernos en marcha. Tenemos una herramienta potentísima que es el mercado único de 500 millones de europeos, de un nivel adquisitivo muy alto, con una regulación excesiva pero muy útil. Es decir, y luego también hay otra cosa, también son las subvenciones, Joan, también son las subvenciones, la innovación tecnológica, el propio Tesla se ha construido también gracias a mucho dinero público estadounidense. Y sí tenemos que achinarnos un poco, pero tenemos que achinarnos no para destruir nuestro estado de bienestar, sino para que desde el Estado, a través también de subvenciones y de otro tipo de medidas, se faciliten recursos a nuestras empresas para crear campeones europeos y empresas competitivas, que es lo que ha hecho China, que ahora mismo tecnológicamente se está convirtiendo en un país absolutamente competitivo. Es decir, hay muchas formas de crear grandes empresas y de ser competitivo. Y la actuación del Estado se ha visto que es necesaria. Entonces ahí sí tenemos que achinarnos. Las empresas chinas han crecido y son competitivas en energía solar, en vehículo eléctrico, en el cloud también, en tecnologías súper punteras creadas desde el Estado con fondos públicos, vamos, o sea, tienen detrás todas al Partido Comunista Chino. Entonces, en ese sentido sí que hay que aprender de lo que ha hecho China también. Y luego también tenemos que desmontar o simplificar ciertas herramientas europeas, en el caso de la regulación, pues que se ha visto que son verdaderos obstáculos, pero no para claudicar como ha hecho ahora mismo Reino Unido ante China, por ejemplo, ante Estados Unidos con Trump, respecto al sector tecnológico, o como quiere Estados Unidos que haga Europa, de no regular a sus gigantes tecnológicos para dejarles vía libre. No, hay que hacerlo porque hay que proteger los derechos, la privacidad, la propia competitividad europea, el estado de nuestras democracias. Es decir, son muchas herramientas que tiene la Unión Europea que tiene que afinar y que utilizar mejor para ser competitivos. Porque si nuestra economía sigue perdiendo posiciones respecto a los norteamericanos y a los chinos, no vamos a poder sostener nuestro estado de bienestar, porque la evolución de nuestra población, nuestra evolución demográfica es muy desfavorable. Entonces, tenemos que aprender de China, tenemos también que aprender
de Estados Unidos y sobre todo tenemos que aprender y desarrollar lo que se ha creado dentro de Europa para realmente pues adquirir nuestras verdaderas capacidades para poder competir, ¿no? Bueno, yo no quiero ser yo quien cierre esta sesión, quiero que sea Oleg y también quiero preguntarle a Javier algo que puede parecer... ¿Se ha acabado ya? No, tenemos un par de minutos, pero yo quería preguntar a nuestro ponente que viene de Polonia que nos dé su opinión muy personal, puesto que ha sido aquí Erasmus en Santiago de Compostela. Hemos hablado mucho de las Coalitions of the Willing, sobre la Europa a varias velocidades. ¿Qué pueden hacer Polonia y España juntos? ¿En qué ámbitos pueden impulsar algunas de todas estas tareas que hemos estado hablando? Y a Javier le quería pedir para finalizar, en esta Unión Europea donde vemos a Francia realmente en una situación económica y política tan debilitada y Alemania también, ¿qué papel puede desempeñar o qué responsabilidad o qué tipo de liderazgo puede ejercer España? Si os parece, que nos habla primero Oleg y cerramos la sesión con la intervención de Javier. De manera muy breve. Y sí que es verdad que hay que comenzar a lo mejor con el contexto en el que nos encontramos hoy, que es una conferencia para recordarnos que España lleva ya 40 años en la Unión Europea, ¿no? Y enhorabuena por ello, y nosotros llevamos 21 años. Y yo me acuerdo perfectamente porque trabajaba por aquel entonces en nuestra embajada en Madrid, antes de nuestra adhesión a la Unión Europea, que nos inspirábamos muchísimo en el caso español. O sea que con todas las diferencias y de experiencias históricas, pero el caso de éxito, ¿no? Económico, social, político, a nivel del práctico, de libertades, era muy inspirador para Polonia. No lo digo para ser cortés, ¿no? Lo digo en realidad. Siempre España era un punto de referencia muy importante para Polonia. Volviendo al tema de los puntos, de los temas que nos unen, ha comenzado ya la madre de todas las batallas políticas en Bruselas, o sea, el debate sobre el marco financiero plurianual después del año 2028. Y sin lugar a dudas vamos a tener 2 puntos, por lo menos, donde nuestros intereses coinciden, o sea, que vamos a estar en el mismo campo defendiendo los gastos para la política agrícola común, que sigue siendo muy importante, y sobre todo cuando tenemos que pensar sobre la soberanía europea en este ámbito alimentario. Y también en cuanto a los fondos de cohesión. Por cierto, quería mencionar aquí que lo que es uno de los éxitos de los últimos años en Polonia es que yo creo que hemos logrado convencer a la opinión pública que los beneficios económicos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea van mucho más allá de los flujos, lo que va y lo que sale del presupuesto europeo, porque realmente lo que han hecho las empresas, los emprendedores los polacos en el mercado único, que te has dicho correctamente, está muy lejos de su quinteto, ¿no? Es simplemente maravilloso. Y en los temas de política exterior común es algo bastante obvio que nosotros, estando donde estamos geográficamente, tenemos esta vocación de contribuir de perspectivas de lado sur y de lado oriental de la Unión Europea para fomentar el debate sobre la defensa europea, sobre también lucha contra migración ilegal y varias cosas más, porque realmente los puntos comunes que tenemos entre Polonia y España en cuanto a la política europea son realmente muchos. Javier, el papel de España actualmente en la Unión Europea. Creo que tenemos un magnífico ejemplo. ¿Me oís bien? ¿Tú te oyes bien?
un magnífico ejemplo en estas semanas. Lo que está pasando en Naciones Unidas, los países están reconociendo a los palestinos, no te quepa la menor duda que no hubiera sido con la rapidez que se ha hecho si España no hubiera sido la primera en moverse. Ahí tienes un ejemplo. Nada más que añadir. Bueno, tenemos otra pregunta. Ha surgido otra pregunta. Terminamos ya porque Javier tiene que irse, pero bueno. ¿Podemos coger otra pregunta más? Gracias. Tengo la impresión, después de seguir el seminario, de que nos hemos quedado en una imagen congelada. Esa es la impresión que me ha dado, una pantalla ya pasada, y creo que estamos algunas pantallas más adelante, ¿no? Hablar de autonomía estratégica, bueno, hemos estado hablando de ese concepto de autonomía estratégica abierta, lo hemos hecho hace 2 años, hace 3, hace 1. Hablar de autonomía estratégica ahora, después de los acuerdos del campo de golf, da la impresión de que estamos un poco fuera de juego. Por utilizar palabras de Borrell, ahí Europa, ahí la Unión Europea optó por el vasallaje en esos acuerdos del campo de golf. Por tanto, la autonomía estratégica ya queda un poco desdibujada. Pantalla pasada. Planteaba Aurora que antes que con quién. Bueno, hablaba Javier de habría que dar un salto, Europa tiene que dar un pequeño salto, tiene que moverse. La pregunta es hacia dónde y con quién contamos, porque Aurora planteaba antes muy bien con las fuerzas populistas, nacionalistas de extrema derecha presentes, todas ellas sumadas como primera fuerza política del Parlamento, presentes, gobernando o influyendo en muchos gobiernos de la Unión, muchos de ellos aliados clarísimamente con el trumpismo, declarando públicamente que ellos están en la Unión Europea para acabar con la Unión Europea. ¿Con quién contamos? Podemos dar un pequeño salto. Vamos a definir qué salto, pero también debemos saber con quién contamos. Hay una falta de cohesión absoluta ahora mismo entre los distintos gobiernos comunitarios. Podemos dar un pequeño salto y a lo mejor miramos y no tenemos a nadie detrás, porque, insisto, es tan diverso el espectro ahora mismo en Europa, con tantas fuerzas jugando no a consensuar, sino a dinamitar, que veo tremendamente difícil, pues eso, que podamos hacer algo. Igual soy excesivamente pesimista. Entiendo que cuando Javier decía tendría que dar un pequeño salto, a lo mejor tenía algo en la cabeza. ¿Y cómo jugar? ¿Con quién contamos de los que tenemos a nuestro alrededor? Externamente está claro que Estados Unidos ha optado por la barbarie, no por las normas y el diálogo, e internamente yo creo que después de los acuerdos del campo de golf, creo que la Unión Europea ha aceptado el vasallaje. Nada más, gracias. ¿Queréis añadir algo más a este comentario último? No seas tan pesimista. Bueno, yo iba a despedir esta sesión diciendo esto que bueno, siento profundamente que realmente la reunión, esta sesión, pues concluya realmente con mensajes pesimistas en cuanto a todo lo que tenemos por delante y la dificultad para hacerlo, ¿no? A mí también me ha resultado pesimista recibir este mensaje de alguien que acaba de estar muy metido en la maquinaria europea, ¿no? Yo creo que no es poca cosa haber llegado a 2025. Creo que incluso pese al descrédito y la situación en la que está Naciones Unidas y el discurso ayer de Trump, es muy significativo lo que ha pasado también y que cada año sigan reuniéndose en Naciones Unidas 193 países y que libremente puedan decir lo que quieran.
que se haya movido y que a día de hoy tengamos casi 160 países que han reconocido a Palestina. Me parece que es algo también importante y creo que los mecanismos multilaterales, y uno de ellos, la Unión Europea, como organización también, digamos, exponencial del valor del multilateralismo, es válida, es útil, y para los países europeos yo creo que es totalmente existencial. Entonces, creo que el momento es pesimista, lo hemos visto, no vamos a tratar de maquillarlo, pero creo que tenemos muchísimas capacidades. Llevamos 3 años de guerra en Ucrania, Ucrania sigue resistiendo y lo está haciendo con el apoyo sobre todo de la Unión Europea, también de Estados Unidos, y creo que todavía tenemos muchas cosas que aportar y que decir. Y bueno, espero que en este caso el pesimismo sea motor para la acción, esta llamada a la acción que ha hecho Javier y que es lo que me gustaría que quedase de esta sesión. Muchas gracias a todos por haber participado.